Dios los bendiga, mis hermanos, que todos tengan buenas noches. Hoy es 26 de mayo del 2020. Quise grabar con el motivo de llevar a cabo una introducción de escatología, de acuerdo a lo que más o menos se ha podido ver en este mes que ha pasado, en estos meses que ha pasado, transcurrido, de lo que es el COVID-19. Muchas personas se han dado la tarea de, digamos, hablar de mucha escatología. Aquí veo, por ejemplo, en mi celular, muchas personas en YouTube hablando de Apocalipsis, hablando del rapto secreto, hablando de todo tipo de cosas. Mis queridos hermanos, primeramente quiero explicar las escuelas de Apocalipsis, las escuelas del milenio y meterme en lo que es la interpretación de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a ir lento y voy a tratar de acumular un buen tiempo, de no dar mucho círculo. De acuerdo a lo que usted sepa, hermano, si usted ya conoce el tema, está bien, hermano, pero por favor no comente para debatir. No debato en Facebook, hermano, en mi blog mucho menos. Las 4 escuelas de escatología para la interpretación de Apocalipsis son: la más conocida del siglo pasado es la escuela futurista. La escuela futurista trata exclusivamente de ver Apocalipsis al capítulo 4 al capítulo 19 al capítulo 4, 5, al capítulo 6, cuando comienzan los sellos en Apocalipsis, como mirando hacia el futuro. Todas estas escuelas tienen Dios te bendiga, tienen una cierta interpretación. Ya voy a también a tocar algunas preguntas de acuerdo a cada escuela. La escuela futurista habla de que del capítulo 6 al capítulo 19, donde habla de las bodas del Cordero, habla exclusivamente de todo lo que es futuro para la iglesia de Cristo. Este es un mensaje mayormente entre cristianos, nada que ver con herejías, nada que ver con sectas, aunque escatología, que se me había olvidado decirlo, disculpen, tiene que ver con la doctrina profética de los últimos tiempos, pero no solamente de los últimos tiempos a nivel futuro, pues Apocalipsis se escribe en el año 95, el apóstol Juan lo escribe en la isla de Patmos. Por eso se utiliza la doctrina escatología hacia lo que es el futuro. En la segunda escuela vemos de la interpretación del libro de Apocalipsis, porque eso pertenece a todo lo que es escatología. Vemos lo que es la escuela historiecista. La escuela historiecista es la que lleva conforme a cada renglón de la historia eclesiástica, lo lleva al punto de la iglesia y de el libro de Apocalipsis. Esa es la escuela historicista. Ya les dije 2 escuelas. La escuela futurista, el siglo pasado, fue la escuela más popular, por así decirlo. La escuela historicista ya tiene su popularidad desde el siglo XVI, de los reformadores. La escuela tercera es la escuela preterista. La escuela preterista nos lleva al pasado. La escuela preterista de la interpretación de Apocalipsis es la que dice que el libro de Apocalipsis se cumplió en su totalidad en los tiempos ya del Imperio Romano, hasta el capítulo 19, que habla también de las bodas del Cordero. Fíjese bien, ya le he dicho 3 escuelas de interpretación, ¿verdad? La última escuela no es muy bien prevista, no es muy bien dada, digamos, no tiene mucha popularidad, es la escuela idealista o la escuela espiritualista. La última escuela tiene que ver con aquellos que interpretan el libro de Apocalipsis sin llevarlo a una hermenéutica, digamos, sana, que son ideas del libro de Apocalipsis, o espiritualizan la base que es el libro de Apocalipsis, que es la hermenéutica, la que tenemos que utilizar, las reglas de interpretación. Cada una de estas 4 escuelas tiene importancia, porque se puede tomar de cada una de estas 4 escuelas un punto que nos ayude a determinar exactamente la simbología del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermano, no es un libro muy profundo, como algunos lo quieren dar a entender. Si usted va a la simbología, siempre lo va a encontrar en la misma Biblia, la simbología, sobre todo en el Antiguo Testamento, la simbología. Si usted va a leer el libro de Apocalipsis, hermano, tiene que tomar mucho en cuenta cada símbolo del libro de Apocalipsis. Eso le va a ayudar bastante.
Desde el mes de enero, hermano, estuve en los grupos de WhatsApp enseñando Apocalipsis. No lo tomé a partir del COVID-19, como lo están haciendo ahora los hermanos, que se volvió un boom, una bomba, una moda, por así decirlo. Porque más que todo, tengo años en esto, hermano. Tengo muchos años en esto y ahorita estoy más que todo en el renglón de la apologética, que es contra todas aquellas herejías que se han levantado. Ahora bien, que es el punto importante, esto entra totalmente, y le estoy diciendo en círculo, cuando vamos a cada una de las interpretaciones, porque puede haber muchas preguntas, hermano, pero yo pertenezco a tal escuela, o alguien me puede decir, hermano, pero ¿y si yo no quiero pertenecer a una escuela? ¿Me entiende? Esto es desde el año que Jesucristo parte, que se escribe el canon, que se toma en cuenta cada una de estas cartas, que se va tomando en cuenta estas escuelas a partir de los padres de la iglesia. No es algo nuestro, propio nuestro de este siglo, por así decirlo. La escuela futurista sí se podría decir que es del siglo XIX. A partir del siglo XIX la escuela futurista tomó más auge, y también voy para ese punto. En lo que es, ya son las 4 escuelas de Apocalipsis, en lo que es las escuelas del milenio, o sea, el milenio es en Apocalipsis capítulo 20, ya dije las 4 escuelas de Apocalipsis, hermano. En lo que es en el Apocalipsis hay un capítulo que es muy polémico, que es el capítulo 20. El capítulo 20 tiene 3 escuelas, y cuando digo escuela es porque cada uno nos vamos a enrumbar en una de las escuelas. Hoy me estuvieron preguntando, y esta semana y este mes, que cuál escuela era yo, hermano. Si le molesta, yo tengo mi escuela, que es la que he conocido. Nunca he sido de aquella escuela ni he saltado para aquella escuela. Siempre he sido amilenialista. Siempre he creído en esta escuela desde que creí en el Señor Jesucristo, ya más de 20 años, hermano. Nunca he sido dispensacionalista, porque la mayoría de los hermanos, al parecer, siempre fueron dispensacionalistas, pero nunca he escuchado a un amilenialista o un post-amilenialista que salte a la escuela dispensacionalista. Bueno, mis hermanos, en la escuela, me adelanté, en las escuelas del Apocalipsis, en el capítulo 20, existen 3 escuelas. Está la escuela que ya nombré, que es la escuela dispensacionalista. Esta escuela mayormente nace en el siglo XIX, tiene su historia. En el siglo XX, el siglo pasado, fue muy popular esta escuela por la Biblia de anotaciones de Scofield. Y el evangelista Moody, que también le dio mucha propaganda, entre otras cosas que sucedieron, que es historia, es de leerlos, hermanos, es de investigarlo. Disculpen el celular. La segunda escuela es la escuela post-amilenialista. La escuela post-amilenialista, se me había olvidado decirles, el milenio, algunos lo creen literal, o sea, de 1000 años completo. La escuela dispensacionalista cree este milenio literal y cree que la venida de Cristo, porque la escuela premilenial es la que cree que primero viene Cristo en un rapto secreto. Bueno, ya no le llaman rapto secreto, aunque hay un premilenial que es histórico, que no cree en el rapto secreto, pero también existen 3 divisiones en lo que es el rapto. Por eso es largo el tema, es bastante complejo y largo, pero no quiero que se me enrede nadie, porque tal vez es primera vez que escuchan este tipo de terminología, o tal vez es primera vez que escuchan todo esto, hermano, y se terminen confundiendo. En las 4 escuelas del milenio, dispensacionalista, premilenialista histórico, post-amilenialista y amilenialista, las nombré las 4. La dispensacionalista tiende a ser igual que la premilenialista, son casi iguales, pero con la diferencia que el premilenialista histórico no es creyente de un rapto secreto como lo es el dispensacionalista. El que cree en el rapto secreto dice que la iglesia se va antes de la gran tribulación. El premilenialista histórico, que también cree en 1000 años literales, al igual que el dispensacionalista, tiende a decir, no en todos los casos, hay premilenialistas históricos que también creen en un rapto secreto, o que creen en un arrebatamiento antes de la gran tribulación, y la palabra arrebatamiento ya la vamos a tocar también. El premilenialista histórico también cree en un milenio de 1000 años, lo estoy repitiendo por si acaso. El post-amilenialista cree que la venida de Cristo es después de los 1000 años. Post es un prefijo, post.
Después significa el prefijo después del milenio. Y está el amilenialista, que es el prefijo a, sin. A significa sin milenio. No quiere decir que el amilenialista no cree en un milenio. El amilenialista cree en un milenio, pero no en un milenio literal. Hermano, ¿qué significa un milenio literal? O sea, un milenio con 1000 años exactos, ¿me entiendes? El posαμilenialista presenta, la escuela posαμilenialista fue muy popular en el siglo XVI, XVII, en los grandes avivamientos que sucedieron, y siglo XVIII. En la escuela amilenialista presenta con el prefijo a, sin milenio, también 1000 años, pero no lo presenta de una manera literal. El amilenialista lo va a presentar de una manera simbólica. Escúchese bien, dentro de estas mismas escuelas, y espero que no se me vaya a escuchar mal, existen ramas. Vamos a lo que es la división en lo que es la gran tribulación, para no enredarnos y confundirnos tanto. Vuelvo y repito, hermano, espero que vean todo el video y no se enreden. Ya nombré las 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, nombré las 4 escuelas de interpretación del milenio, y ahora vamos para las escuelas sobre la gran tribulación. Primero está la escuela pretribulacionista. Pre es también antes de gran tribulación. Antes, pre es un sufijo, antes. Están los que creen en que hay 7 años de gran tribulación, a lo cual yo no lo creo, pero se los estoy nombrando para que todos sepan. Creen en 7 años de tribulación, véase bien, y que Jesucristo va a venir en todo el medio de la tribulación, que es en 3 años y medio, si no me equivoco. Estos son los intermedios, pero también están los que creen que Jesucristo viene después de la gran tribulación, después de 7 años. ¿Por qué dije que no creo en 7 años? Porque mi escuela mantiene, que es la escuela amilenialista, que los números son simbólicos, o sea, no son 7 años de una manera literal. Si yo digo que son 7 años, desde mi punto de vista, que es 7 años exactos, entonces ya sabemos cuándo Cristo viene. Lógicamente, ¿verdad? Es una manera lógica de ver las cosas. Pero volvemos al tema. Ya nombré 4 escuelas de interpretación: preteristas, futuristas, idealistas e historicistas. 4 escuelas de interpretación de Apocalipsis. Repito las 4 escuelas del milenio: dispensacionalistas, preamileniales, disculpen, lo que pasa es que tanto pareciera que se confundiera uno. Premileniales históricos, dispensacionalistas, posamileniales y amilenialistas. Esas son las 4 del milenio. Respectivamente, los que es la gran tribulación, pretribulacionistas, los que son intermedios, que creen que Jesucristo viene en 3 años y medio, de 7 años de gran tribulación. Están los post-tribulacionistas, que creen que Jesucristo viene después de la gran tribulación, para algunos, después de 7 años. ¿Qué sucede con los que no creemos en estos 7 años de gran tribulación? Los 7 años salen exactamente del capítulo 9 de Daniel, donde habla de las 70 semanas. ¿Por qué yo no creo en estos 7 años? Como ya lo dije, para mí los números, y para la escuela que tengo, los números son simbólicos, los números de Apocalipsis, pues es un libro simbólico. Usted me preguntará, hermano, ¿y entonces cuándo es simbólico y cuándo no es simbólico? Las 7 iglesias de Apocalipsis, lógicamente, existieron en Asia Menor. No son simbólicas, lógicamente, mis queridos hermanos. Pero cuando se entra en el libro de Apocalipsis, hay que determinar exactamente lo que es símbolo y lo que no es símbolo. Y no me venga a preguntar cosas de que esto es símbolo o aquello es símbolo. Usted mismo, en su propia interpretación, va a ir razonando qué es simbólico y qué no es simbólico. Vamos a lo que es la gran tribulación. En la escuela preterista, repito, la escuela preterista son los que creen que la gran tribulación ya pasó. O sea, ¿qué pasó en Mateo capítulo 24? ¿Me entiende? Los preteristas determinan que el libro de Apocalipsis ya pasó, que pasa hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Me entienden? Por eso es que los preteristas no van a hablar de estos 7 años de gran tribulación.
al yo decir que creo que los 7 años son simbólicos, que la escuela milenialista o parte de la escuela milenialista cree que los 7 años son simbólicos, yo tampoco le voy a decir a usted que son 7 años exactos, porque para la escuela milenial el capítulo 9 de Apocalipsis ya se cumplió, porque es Apocalipsis, capítulo 9 de Daniel, disculpen, capítulo 9 de Daniel, y me disculpan si lo dije mal. El capítulo 9 de Daniel, las 70 semanas ya se cumplieron y se tiene que utilizar una interpretación de acuerdo a lo que es el libro de Daniel, que también hay mucha tela que cortar y mucha confusión con algunos que hablan de que el capítulo 9 de Daniel no se ha cumplido. Entonces de ahí es que sacan los 7 años, lo que son los dispensacionalistas y parte del premilenialismo histórico, no todos, porque también dentro de cada escuela existen divisiones. Por ejemplo, dentro de la escuela amilenial existen algunos que se hacen llamar preteristas semi o semipreteristas. Yo no me metería en esa escuela. El teólogo Sproul, apologeta también, era de esa escuela amilenial, semipreteristas. Algunas cosas sí, lógicamente, ya pasaron. Algunas cosas de Mateo 24 fueron para el pueblo de Israel. Se cumplieron en el año 70. Pero cada cosa en su lugar y cada tema en su lugar. ¿Me entienden? En lo que es la escuela dispensacionalista, es como decir, la escuela dispensacionalista es la que tiene más, digamos, más temas en sí. Porque esta escuela dispensacionalista, además que inventa 7 o 8 dispensaciones, según como usted lo haya leído en tal libro. Y hermano, no es malo leer los libros de escatología, pero si usted maneja las 4 escuelas de interpretación, usted mismo puede sacar su propia interpretación de Apocalipsis, ¿me entiende? Si usted maneja bien cada una de estas escuelas, usted puede llegar a determinar eso. Usted tal vez me va a decir, si nunca ha estudiado esto, hermano, pero yo no quiero ser de ninguna escuela. Hermano, yo quiero tener mi propia, que el Espíritu Santo me dé mi propia interpretación. Bueno, hermano, déjeme decirle que esto es un debate de más de 2000 años. Perdón, desde que Cristo se fue hasta que se escriben las cartas de Pablo, este debate ha existido. Este debate no es de hoy. Entonces nosotros lo que recibimos es una iluminación. Fíjense bien, la luz, una iluminación. Los grandes hombres de Dios fueron los que fueron revelados. Nosotros estamos recibiendo una iluminación. No es malo leer los libros, pero cada cosa en su lugar. Cada quien también tiene que tener su interpretación y orar y pedirle al Espíritu Santo que le dé su interpretación. ¿Me entiende? Ahora sí vamos a Tesalonicenses capítulo 4 y espero que las personas que me hayan escuchado hasta los momentos no se sientan enredados o tal vez me digan, hermano, tanta teología o tantas palabras raras. Bueno, si cada quien va a tener su propia interpretación, en realidad, hermano, la Biblia se interpreta por ella misma. No es necesario ir a tanta, digamos, tanta teología, como me dicen algunos. Pues sí, el que estudia la Biblia, lógicamente estudia teología. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? ¿Por qué Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Porque, hermanos, para mí, ahí está uno de los errores más catastróficos, y no lo digo para acusar a nadie ni para juzgar, donde la iglesia de Cristo no ha tomado en cuenta, digo la iglesia de Cristo no en general, sino de aquellos que, por ejemplo, creen en un rapto secreto. Ya no lo llaman rapto secreto, sino que dicen que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Ya tampoco algunos lo llaman rapto y le dicen arrebatamiento. Mis queridos hermanos, yo también creo en el arrebatamiento. Pero ya vamos a leer y ya vamos a interpretar 1 Tesalonicenses capítulo 4. Sin mucho protocolo, sin invento, sin películas de Steven Spielberg, sin digamos, comiquita o caricaturas. Nosotros decimos aquí en Venezuela comiquita las caricaturas. Vamos a llevarlo con calma, como tiene que interpretarse. Porque cada vez que hablamos de escatología, siempre o cambian el tema o me saltan a otro lado. Siempre cuando vamos a hablar de este tema, los queridos hermanos siempre me saltan a Daniel, me saltan a Apocalipsis, me saltan a todos los versos, pero no quieren dar interpretación de esto. Creo que el error más fundamental
es dividir la venida de Cristo. Creo yo que el dividir lo que significa la palabra parusia. Parusia significa venida corporal de Cristo. Si la venida corporal de Cristo se divide, hay un grave error. Sí, hermano. Primero, nadie habló de dos venidas. Ahora, muchas personas que he escuchado, y se está yendo la gente o qué, muchas personas que he escuchado siempre dicen, hermano, pero es que yo no estoy hablando de dividir la venida de Cristo, yo estoy hablando del rapto de la iglesia. Automáticamente estás dividiendo la venida de Cristo. Si alguien me dice que no es dividir la venida de Cristo, bueno, vamos a la Biblia. Nadie habló, absolutamente nadie, habló de dividir la venida de Cristo en la Biblia. Ni Jesucristo, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Entonces, creo yo que uno de los errores más catastróficos que vemos aquí en la palabra de Dios sobre este tema está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Primero y principal, es la primera carta que escribe Pablo, el apóstol Pablo. Es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Vámonos a lo que es por qué Pablo habla de esto. Si no me equivoco, la carta es del 52. No tengo aquí una Biblia de estudio en mi mano. Después de Cristo. Pablo estaba respondiendo en este capítulo a aquellos hermanos en Tesalonicenses que preguntaban qué pasó con los muertos en Cristo. ¿Qué pasó con mis muertos? Porque ellos no tenían ese conocimiento. La mayoría creía lógicamente en la resurrección de los muertos, pero no tenía el conocimiento en aquel momento de qué sucedía con los muertos en Cristo. Pablo está respondiendo. Pablo, en su lógica de el Espíritu Santo, no está respondiendo ningún rapto secreto, no está respondiendo iglesias que se van o iglesias que se van por parte. Pablo estaba respondiendo, era resurrección de muertos. De eso trata estos versículos. Pero con respecto a la venida del Señor, la palabra parusia aparece en el versículo 15, que es venida de Cristo. Pablo está hablando de resurrección y de venida de Cristo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y en esto tengo que ser preciso porque al parecer los hermanos no quieren razonar eso y se van solamente al versículo, si no me equivoco, al versículo 16 y 17. Pero abran el contexto y se van a dar cuenta que Pablo está hablando de venida de Cristo y está hablando de resurrección de muertos. De eso es lo que estaba hablando Pablo. Él les da digamos, la forma como se va a dar. Porque la pregunta era, ¿qué va a pasar con mis muertos? Le pregunta a la gente de Tesalonicense, los ociosos tesalonicenses, que habían querido decir, Cristo viene mañana, y el apóstol Pablo, porque se habían vuelto vagos, ociosos, y el apóstol Pablo les dice, por un momento, hay sucesos, hay cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Pero nadie estaba hablando, en este capítulo, nunca por la mente del apóstol Pablo, nadie estaba hablando de una doble venida, ni de un rapto secreto, ni de primero me voy yo porque yo soy más santo que los demás. Creo yo que una de las cosas que más ha, digamos, hermano, desesperado a las personas en Cristo es eso. Porque entonces si de repente la soteriología, si de repente alguien cree que se va a ir antes que yo, bueno, hermano, bueno, eres más santo que yo. Espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. ¿Verdad, hermano? Cristo viene a buscar una iglesia completa. Cristo viene a buscar una iglesia santa. Cristo no se va a llevar primero este dedo, estoy hablando del cuerpo de Cristo, primero este dedo y después lo demás, porque este dedo es más santo que este dedito. Cristo viene a buscar toda su iglesia. Cristo viene por toda su iglesia. Cristo no viene por este dedito más santo, porque este dedito es más santo que este. Entonces primero se va este dedito. Y estoy utilizando alegoría de una manera muy sencilla para que se capte la idea. Sin irme al griego, que la palabra en griego significa, no, hermano. En este momento, como esto ha sido tan, digamos, que la iglesia de Cristo está en esto ahorita, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero es un debate que en realidad yo digo, pero es que está sencillo. Está sencillo si no te revientas tanto la cabeza pensando en películas o pensando en
cosas que escuchaste o cosas que tienes 30 años que supuestamente te enseñaron y tú crees que es de esa manera. Ya voy para las siguientes argumentaciones. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Pablo le está respondiendo sobre cómo va a suceder la resurrección de los muertos. Verso 15. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, si viene el Señor, nosotros los que vivimos, resurrección de muertos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, parusia en griego. Aquí habla de la parusia, porque sí, en medio de estos debates siempre surgen las preguntas, ¿dónde dice ahí venida de Cristo? Aquí lo dice, en griego. Búsquelo en un interlineal, en el idioma griego, y le va a decir parusia. Ahí lo dice. No predeceremos a los que durmieron. Hermano, entonces primero se van esto y después se van aquello, hablando de la resurrección de los muertos. Donde también escuchamos este tipo de, digamos, de malas interpretaciones. La gente siempre en este tipo de temas se va a Apocalipsis capítulo 20. Al parecer Apocalipsis capítulo 20 ha sido como que este es mi punto. Me habla de dos resurrecciones. No, ahí no habla de dos resurrecciones. Es más, la Biblia nunca habla de dos resurrecciones. Entiéndase eso. Habla de segunda muerte. Escúchese. No dice dos resurrecciones. ¿Me entiende? Por si acaso alguien pregunta, yo hablo de dos resurrecciones. Bueno, aquí está hablando de una etapa que primero se va los que han muerto en Cristo y después nosotros. Pero eso es así. Y eso está en 1 Corintios capítulo 15. En un abrir y cerrar de ojos. También está en Mateo 24. Por si acaso, porque tal vez alguien va a decir, ¿y cuándo el Señor habló de eso? ¿En qué momento el Señor me habló de resurrección de muertos? Sí, el Señor lo dijo en Juan capítulo 5 también. Daniel también lo nombra en el libro de Daniel capítulo 12. En Juan capítulo 5 habla también. Todos lo dice. Entonces no hay primero, aquellos resucitan y después resucitan estos. No existe eso. Aquí tampoco lo está queriendo decir de esa manera. Voy a los paralelos de idea. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, se fueron los primeros. Ya esos se fueron. La resurrección es primero. Con voz de mando. Ahí en griego, esas palabras con voz de mando es porque, según las parábolas que habla el Señor Jesucristo, en estas parábolas como las de la cosecha, quien recoge son los ángeles. Entonces la voz de mando divide primero, miren, con voz de mando, con voz de arcángel. Lo de voz de arcángel puede ser, y esto siempre va a quedar así como un puede ser, porque no existe con una exactitud si es el ángel, el arcángel que nombra la Biblia, que es el arcángel Miguel, ¿me entiende? Entonces lo dice con voz de mando, con voz de ángel, perdón, con voz de mando y con voz de ángel. O sea, voz de mando es cuando usted está sirviendo en el ejército, oído, o atención, o firme, ¿me entiende? Ahora, ¿quién da la orden? El general, el comandante de los ángeles. Pero ahí no dice directamente que es Miguel, por eso es que queda como en debate. Y con trompeta de Dios. ¿Cuántas trompetas hay? En Apocalipsis me habla de 7 trompetas, ¿verdad? Ya voy para los paralelos de idea, tranquilo, ya yo voy para los paralelos de idea. En Apocalipsis me habla de 7 trompetas, ¿verdad? La última es en el capítulo 11. Ya la voy a leer. Me habla de la venida de Cristo. En el capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo 15, ya lo leí, me habla de la venida de Cristo, de la parusia. Entonces, ¿cuántas venidas son? ¿Una o dos? Algunos dicen que hasta 3. Ay, hermano. ¿Cuántas trompetas son? La mayoría de los que creen en un rapto secreto o el famoso rapto que ahora también lo llaman arrebatamiento, para dar a entender que nosotros no creemos en el arrebatamiento, pero el arrebatamiento es la resurrección de los muertos. Ya voy a leer ese versículo.
hay 7 trompetas. Cuando aquí dice, con trompeta de Dios, hermano, es que me dicen algunos, hermano, pero es que tú sabes que en el tiempo de los judíos, en el libro de los Éxodos, la trompeta significa, para completar, algunos, como Warburg, el autor Warburg, dice que es como cuando se toca un timbre de escuela. O sea, una trompeta de Dios. Otros atrevidos, creo que Pentecostés, que también lo leí, dice que esa es una trompeta especial. El mismo predicador, maestro de la palabra, que lo respeto mucho, Armando Alducci, dice es que esa es una trompeta determinada para el rapto. Bueno, hermana. Primera de Corintios capítulo 15. Eso se le llama paralelo de idea. Si el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses me está hablando de resurrección de los muertos, y ya lo indica el apóstol Pablo cómo sucede, en el capítulo 15 que me está hablando en Primera de Corintios, me habla de cómo va a ser la resurrección. Se supone, hermano, si me está hablando en el capítulo 4 de resurrección de muertos, de cómo va a ser la resurrección, en el capítulo 15 me da la descripción, las características. ¿Cómo dice la Biblia? He aquí os digo un misterio. Misterio revelado en la palabra de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Glorificación. 52, perdón. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, así, a la final trompeta. Si en Primera Tesalonicenses capítulo 4 me nombra una trompeta, aquí también me la nombra. ¿Cuántas trompetas son? Son 8. O sea, son 8, digámoslo desde el punto de vista de que, hermano, lo que pasa es que aquella trompeta es del rapto de la iglesia. Hermano, es una 7ª trompeta, porque aquí dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, como ya Pablo también lo enseñó en Primera Tesalonicenses. Y aquella carta es más temprana que esta carta. Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántas trompetas son? Son 8. Una inventada, como yo siempre digo. ¿Cuántas trompetas son? Le voy a decir cuál trompeta es esa, hermano. Se la indico. Apocalipsis capítulo 11. El ángel, el 7º ángel, 11:15, tocó la trompeta. Escúchese bien. Y sonaron grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Algunos dicen, y lo he leído bastante, y me dicen también a mí, porque cuando yo debato esto, hermano, así como le estoy hablando a usted, lo explico a los hermanos que no creen en esto. Algunos dicen así, lo que pasa es que primero en el aire va a tomar a los muertos en Cristo, se va a retirar, después va a regresar 1000 años, y después de los 1000 años, ¿qué sucede con la resurrección doble? ¿Qué sucede? O sea, tú me estás hablando que primero van a resucitar los santos, que van a estar con Cristo no sé en dónde, en qué espacio, y después va a venir Jesucristo, va a reinar 1000 años, va a destruir al anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Gog y Magog se va a levantar, y etcétera, 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 etcétera. O sea, ¿me estás hablando de una película o de la Biblia? Las películas de Steven Spielberg a mí me gustan, ¿verdad? Pero la Biblia no es una película. Y si la Biblia me está hablando de una manera, hermano, no hay que complicarse tanto la vida con esto. Porque una hermanita me preguntó, ¿qué seré yo? ¿Seré que yo creo en esto, amilenialista, o será que yo soy premilenialista? Y yo simplemente le lancé una pregunta. ¿Cómo ves tú la venida de Cristo? ¿En varias fases? ¿O tú ves la venida de Cristo así? General, resurrección de los muertos general. Bueno, hermano, yo creo que va a ser general. Es general, hermano. Cuando yo digo general, es porque 1 Tesalonicenses capítulo 4 me está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Entiendes? No me está hablando directamente de que, bueno, primero, porque así lo coloca. Primero viene y busca a los muertos en Cristo, después se va, después regresa, después viene, después regresa. Hablan hasta de 3 venidas de Cristo. Cuando la primera pregunta que yo estoy haciendo es, ¿dónde están las 2 venidas de Cristo? Que es una venida supuesta de nada más de buscar a la iglesia. Pero es que la iglesia no se puede ir
mocha. O sea, la iglesia no se va a ir sin un brazo. ¡Ay! Se va a ir sin un brazo la iglesia. La iglesia se va completa. Ahora, si me vas a decir que esta trompeta que nombra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es una trompeta especial, ¿dónde aparece esa trompeta especial? Exclusivista, pues, aquí. Verso 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí es donde está esa mala interpretación. Hermano, yo creo en el arrebatamiento, yo también lo creo. Y es la resurrección de los muertos, porque el contexto me lo viene enseñando. Hermano, es que tú no crees en la resurrección de los muertos. ¿Cómo que no? Si ahí lo dice. Y cuando estoy diciendo resurrección de los muertos, no estoy hablando de dos resurrecciones. ¿Me entiendes? Aunque un unicitario me dijo que él creía en 6 resurrecciones, no sé de dónde saca. Tal vez él dice que Lázaro resucitó, que aquellos que cuando Jesucristo muere resucitaron. Bueno, tal vez él piensa eso. O tal vez lo leyó en un libro, no lo sé. Pero yo creo en una resurrección escatológica que es general, porque la Biblia me lo enseña. Ahora, si usted me dice, hermano, eso es una trompeta, que es exclusiva, enséñelo por la Biblia. Cuando yo digo que esta palabra es la que mal interpretada, es porque sacan una palabra y con ella hicieron una doctrina. Zarpazo en griego. Zarpazo es esto. Zarpazo es esto, ¿eh? Pero decir que es que en latín, cuando sabemos que es en griego, porque mucha gente dice, es en latín, hermano. No, ¿quién dijo eso? Por la Vulgata. Bueno, no, está bien. Es una palabra. Tú no fundas una doctrina con al menos que seas un adventista, o al menos de que seas un unicitario, o al menos que seas un testigo de Jehová. Pero los cristianos, que estamos bien fundamentados, no podemos tomar una palabra y con ella fundamentar una doctrina, o hacer una doctrina, mejor dicho. La palabra arrebatamiento, hermano, no es una palabra que se tiene que sacar de su contexto. Porque si Pablo viene hablando de toda la resurrección, ya lo nombré como era, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué me inventan ahora que hay 2 resurrecciones? ¿Por qué me inventan ahora de que hay 2 venidas? No es 2 venidas, no. Habla es de su venida y de la resurrección de los muertos. De eso trata el capítulo. Lo estoy buscando. Aquí está. De eso trata el capítulo. Mire, hermano, ahí estaremos siempre con él. Así termina el verso. Aquí lo dice. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿por qué si el versículo 17 me dice, ahí lo dice, yo no lo estoy inventando. Si usted quiere lo busca en su Reina Valera o lo busca en cualquier versión de estas modernas. Si ahí dice, ahí estaremos siempre con Él, porque entonces Cristo viene, Cristo se va, Cristo regresa, Cristo después vino, se volvió a ir, se volvió a venir. Pisó la tierra, no la pisó en Israel. Eso es otro tema. La gran, digamos, enrollamiento que tienen es dividir la iglesia de Cristo. Ya expliqué lo del arrebatamiento, hermano. Zarpazo en griego. Pero ¿dónde está la doble resurrección? ¿Dónde está aquí el rapto secreto? Aquí la división. Pablo nunca habló de eso. Pablo le estaba explicando a la gente de Tesalonicenses, simplemente le estaba explicando, mira, primero el Señor viene a buscar a los muertos en Cristo. Y después Pablo se autonombró él mismo. Después nos viene a buscar a nosotros. Así. Porque él le responde a los de Corintios capítulo 15. Mis queridos hermanos, cierro la Biblia. Ese error de decir que la iglesia de Cristo se divide en 2. ¿Por qué la iglesia de Cristo se divide en 2? Porque dividen a la iglesia de Cristo con Israel. Según Romanos capítulo 11. Ya yo expliqué Romanos capítulo 11, hermano. No vuelvo a caer otra vez en lo mismo. O somos creyentes de que la iglesia de Cristo es una sola, o somos creyentes simplemente de decir, nosotros nos vamos, los santos, y supuestamente los pobres judíos se quedan aquí en la gran tribulación. ¿Me entiendes? Si la Biblia dice que es una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo, ¿por qué dividen a la iglesia de Cristo en 2? Así como les encanta dividir la venida de Cristo en 2, así como les encanta dividir las resurrecciones, así como les encanta dividir 4 juicios. ¿Por qué dividir la iglesia de Cristo en 2, hermano? ¿Por qué? Es una sola iglesia, mis queridos hermanos. No, pero es que los judíos tienen unas promesas en el Antiguo Testamento. Seguro, ¿verdad?
Pero la Biblia no enseña eso. O sea, cuando digo la Biblia hablo del nuevo pacto. En Hechos capítulo 15 fue una pregunta que Jesucristo, perdón, Hechos capítulo 1, en los primeros versículos, y no lo voy a leer, porque ya estoy culminando. ¿Qué sucederá con el reino? Le preguntan ellos. Bueno, pero es que el reino, o ¿qué sucederá con los judíos? Es que, hermanos, la dispensación del nuevo pacto es general, no es nada más para judíos. No es para ustedes le tengo una promesa y para los judíos le tengo otra. ¿Me entiendes? Y decir que Jesucristo va a venir y tiene recompensas para los judíos, aparte que la de nosotros, es una sola iglesia, entre judíos y gentiles, entre japoneses, chinos. Es una sola iglesia. ¿Me entiendes? Entonces todo esto, hermano, todo esto, aquí es cuando yo digo, esto es lo que produce que la iglesia de Cristo esté dividida por malas interpretaciones, por inventos. Hermano, tal cosa. Hermano, ¿por qué aquellos dicen esto? Por las malas interpretaciones. Es algo sencillo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es algo sencillo. No le veo mucho, hermano, qué difícil es esto. Creo que ya lo expliqué. Ya lo expliqué. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de la resurrección de los muertos y de la venida de Cristo. Última trompeta, la misma que nombra en 1 Corintios capítulo 15, y se tocará la trompeta, y Apocalipsis capítulo 11. No me habla nunca la Biblia de dos venidas. Ahora, queda aquellas preguntitas, como siempre. Hermano, pero es que en los tiempos de Noé, o textos aislados, como siempre, que en Apocalipsis capítulo 2 dice, capítulo 10, que nos guardará. No dice quitará en griego, dice guardará. Hermano, pero es que en los tiempos de Noé fue quitada la gente. No dice eso. Y tampoco son ejemplos para decir que la iglesia se va a desaparecer. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Hermano, no quería enseñar escatología, les soy sincero, para no tener que dividirme con la iglesia de Cristo. Yo ahorita, desde hace unos cuantos añitos atrás, creo que desde hace 2013, estoy metido en contra de los herejes y de la secta. Pero como se ha formado un boom de escatología, de que la venida de Cristo es así, que la venida de Cristo es acá, hermano, mire, cuando yo llegué a Jesucristo, yo era un chamo, como decimos aquí en Venezuela, un muchacho. Ya yo tengo más de 20 años en Cristo. Y todos los que me conocen desde hace 20 años, saben, hermano, yo siempre he estudiado el libro de Apocalipsis, hermano. Y no me estoy vanagloriando. Yo creo que este tema para mí ya queda en segundo plano. No es que sea importante el tema o no, sino que creo que hay otros temas que también hay que estudiar en la Biblia. Hay que estudiar angiología, demoniología, satanología. Hay que seguir estudiando soteriología, sí señor, porque es un tema muy profundo, pero la gente se quiere ir al último tema, que es la venida de Cristo, que es la escatología. Entonces no quieren estudiar cómo se tienen que salvar, no quieren estudiar arrepentimiento, no quieren estudiar que los demonios atacan, no quieren estudiar los frutos del Espíritu, no quieren estudiar las obras de la carne, y entonces lo que se van es a ¿cómo será la venida de Cristo? Y entonces aparecen maestros que apenas tienen 2 días estudiando y me escriben, te vi debatiendo. Así me escriben. Lo único que falta es el tonito. Te vi debatiendo, pero creo que estás equivocado. Bueno, si estoy equivocado, como siempre digo en todos los videos que he grabado, vamos a debatir en YouTube. Porque no voy a debatir más en mi blog, no debato. No hago las postulaciones, mis queridos hermanos, para debatir. Las hago es para informar. Expliqué las 4 escuelas de Apocalipsis, de interpretación, expliqué las 4 escuelas del milenio, expliqué lo que se cree de aquellos que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación y de los que dicen que no vamos a pasar y los que dicen que nos vamos en el medio. Lo estoy explicando de una manera neutral, pero doy en 1 Tesalonicenses capítulo 4, doy mi interpretación objetiva, porque así es que se tiene que interpretar, sin inventos, sin cuentos, sin paranoia, de que mucho cuidado te queda. Bueno, si te queda, yo me agarro tu pantalón, ¿oíste? Porque tal vez tú eres más santo que yo. Y disculpen, hermanos, pero más que todo, esto se cree es por el siglo pasado. ¿Por qué por el siglo pasado? Porque el del siglo pasado fue donde más se vio la gente predicando, y lamento mucho decirlo, esto del rapto secreto. Ya hoy en día, gracias al Señor, los que quedan son señores o digamos personas que les enseñaron esto,
que sus maestros que ya murieron o pastores que ya murieron le enseñaron esto y quieren transmitirlo a los jóvenes. Pero los jóvenes son muy pilas, porque los jóvenes ven videos en YouTube, los jóvenes ven videos no nada más de Armando el Duce, sino que ven videos de Suya Michelin, ven videos de Chuyo Olivares, perdón, ven infinidades de videos de pastores que predican muy bien, Paul Washer, John MacArthur, que por cierto, John MacArthur es dispensacionalista, pero es calvinista, algo que es algo extraño, ¿verdad? Pero bueno, hay milenialistas que son arminianos, algo que es algo extraño. Hay bautistas que son arminianos, algo que es algo extraño. O sea, pero bueno, eso sucede en la iglesia del Señor, no porque, Dios te bendiga, mi hermano, no porque nosotros tengamos infinidades de maneras de ver la Biblia, no, porque las sectas siempre nos señalan por ahí. Los testigos nos dicen que nosotros estamos divididos. No, hermano, se lo digo de corazón, nosotros no estamos divididos, nosotros simplemente tomamos la Biblia y ¿sabe que el pastor dice? No, tome la Biblia como usted tiene el Espíritu Santo y Él os llevará a toda verdad, dijo el Señor Jesucristo. Tome la Biblia de una manera objetiva. Cuando vaya a estudiar estos temas, y voy cerrando en conclusión, vaya sin prejuicio, vaya sin un conocimiento preconcebido, vaya a los temas sin decir, fue que a mí me enseñaron así, vaya a los temas sin decir, es que el pastor aquel dice así, o es que el maestro aquel dice así. Vaya usted mismo y diga, Señor, enséñame tu palabra. ¿Me entiende? Si es necesario ver videos, ¿verdad?, de predicadores, si es necesario leer libros, como yo siempre digo, pero vaya primero a la Biblia y después vaya a los predicadores. No haga al revés. Vaya primero, lea la Biblia, cómasela toda, cómasela sabroso, cómasela, y después vaya a los predicadores. ¿Entiende? Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos desde Venezuela, saludos a mis hermanos de Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Perú, todos mis queridos hermanos. Tal vez algunos no sabían que iba a transmitir hoy porque yo simplemente quise transmitir. El día sábado tengo un debate con un amigo de Argentina que es católico. Voy a debatir el purgatorio, le hago publicidad. Saludo a los hermanos de Estados Unidos, saludo a los hermanos de España que ahorita están durmiendo porque aquí son las 11:30 de la noche. Voy cerrando. Saludo a los hermanos de El Salvador, de Honduras, todos mis queridos hermanos de Colombia también. Y si se me olvidó alguien, de Bolivia también. Y si se me olvidó alguien, me disculpan, de Nicaragua también. Dios los bendiga. Amén. Espero a que